Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal HispaniCube. En esta ocasión quiero hacer un video muy especial por cuanto nuestro amigo Mi Mundo de Cubos me ha hecho una invitación. Él había tenido subir en su canal un video muy interesante de el top 5 de los cubos de su colección. En mi caso no haré ese top, sino que teniendo en cuenta la invitación que me hace a mí, presentaré los cubos que me han llegado en el transcurso de este año, de enero hasta la fecha de hoy, 13 de junio. Entonces, pues son cubos que hemos ido adquiriendo cada mes, me han podido llegar. La situación pues está un poquito compleja, pero hemos logrado hacernos esos cubitos que vienen unos básicos y otros que prácticamente son muy interesantes y muy entretenidos de resolver. Entonces amigos, pues espero que les agrade los cubos que han llegado a mi colección. Pues me han gustado, a mí particularmente me han encantado, y la verdad que les recomendaría si hiciesen esos cubos, porque de verdad que le van a hallar entretención para cuando lo estén resolviendo. Y también aprovecharé la ocasión y enviaré dos saluditos a dos amigos que muy amablemente lo requirieron. Entonces dejamos la intro, pasamos a la mesa e iniciamos. Antes de iniciar a presentarles los cubos que me llegaron desde enero hasta esta fecha, quiero enviar dos saludos que me lo han pedido. Saludos especiales a nuestro amigo que lo hallamos como Cubidix. Nos ofrece en su canal material respecto de cubos. Y un saludo muy grande y muy especial de parte de este servidor hacia nuestro amigo Sergio Joaquín Arteaga Rengifo. Tiene en su espacio material muy variado. Para que por favor amigos visiten a estos dos muchachos, que si podemos colaborarles sería excelente. Entonces vamos a ver el primer cubo que me llegó para la colección. Miren, es este caracolito, prácticamente un caracol, y es el famoso cubo Nautilus de la marca Fanshin. Bonito, interesante, me gustó cuando lo miré porque son prácticamente diseños que no tienen nada que ver con los movimientos que tú utilizas en un cubo clásico, sino más bien debes ser intuitivo para resolver este cubo. Increíble estico, muy bonito y colorido, miren, queda maravilloso en lo que es la colección. El segundo cubito que me llegó a lo largo de este año, esta estupenda modificación, miren, el famoso Ghost Pyramids de Lefun. Increíble modificación. Esto, para hacer los giros tienes que hacer prácticamente coincidir los desfases, mira, y se te vuelve prácticamente un caos, y cuando está revuelto no parece en nada a una pirámide y mucho menos a un cubo. Fantástico los problemas que te puede dar al resolver lo que es la última capa. Fascinante esta modificación, muy bonita. Y en este segmento quiero presentarles este cubito, mire, que nos llegó también este año, el famoso iPod Cube de la marca IJ. Una modificación de un 3x3 que es básica pero muy bonita. Y miren, tengo hecho este patroncito y lo tengo así en la colección, en la estantería, y queda elegantísimo, ¿sí? Quiero presentarles, antes de hacer el primer corte, el otro cubo que llegó a la colección. Es este, miren, el Numerical Cube. No es el Sudoku, aquí dice Sudoku, pero no es. Este cubito pues lo realizamos gracias al obsequio que nos había hecho nuestro amigo William Reina de los stickers. Me conseguí un cubo de esos económicos y miren la elegancia que quedó. Bueno, la resolución de este, porque mira,
Tiene prácticamente la primera capa con los números sucesivos, todo muy entretenido resolverlo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con el siguiente cubo que nos llegó este año a la colección. Ya volvemos. Les presento el quinto cubo que llegó este año a la colección. Miren, este es el Cubami Cube. Este también fue una modificación que hicimos, e igual los stickers nos los obsequió nuestro amigo William Reina. Aquí lo tengo resuelto, miren, con símbolos. Sí, esta parte, miren, cruces, esta parte lo que son cuadrados y esta parte son lo que círculos. El cubo más difícil, creería yo, en resolverlo, no creía, sino que es el más difícil porque les decía en lo que es la review de este cubo que tiene 5 soluciones. Y la última, créanme que es muy difícil. Estoy haciendo por ahí ejercicios para ver cómo lo logro, pero he llegado hasta cierta parte, pero debemos mirar aquí, por ejemplo, hay colores y signos que se repiten, miren, 9 veces, ¿cierto? 9 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no recuerdo bien, y debes saber ubicarlos para lograr la quinta solución, que es la más difícil. Seguimos con el sexto cubito que nos llegó a la colección. Es esta estupenda modificación, miren, el famoso Gear Cube de la marca IJ. Modificación muy bonita. Esto tiene un giro increíblemente suave y tiene unas situaciones en la última capa que en un cubo clásico no se te suceden. ¿Por qué ocurre eso? Porque mira, hay piezas en la segunda capa que son prácticamente idénticas y no te darás cuenta si están bien o mal ubicadas, sino hasta cuando intentes armar la última capa. Increíble y recomendada esta modificación, muy bonita. Seguimos con otro cubito. En esta oportunidad, esta modificación que ya les había indicado y que la hice con un cubo de 40 milímetros. Prácticamente utilicé 3 cubitos de 40 milímetros porque para lograr mantener este bloque y mantener el core sí resultó complicadísimo, porque el centro, les reitero, no tiene extensiones sino esa presión. Entonces esta modificación fascinante, porque vaya que sí te ofrece un poquito de lío al resolverlo, porque mira, ocurre desfase y las piezas van por todo lado, y tú para lograr armar este cubito sí que debes saber unos movimientos que debes necesariamente aplicarlos para lograr resolver esta modificación. El Pocket Cube, increíble esta modificacioncita. Y quiero presentar el siguiente cubo antes de hacer el último pausa. Miren, esta pirámide, increíble, muy bonita. La Star Pyramids o Curvy Hexagram de la marca Lan. Increíble este cubo. Vaya que cuando recién lo comienzas a manipular, sí que te va a dar dolor de cabeza, porque mira, las piezas van por un lado, por otro, esto sí, pero luego de que hayas el funcionamiento de desplazamiento de las piezas, pues no se te va a hacer tan complejo. Pero cuando tú lo observas, este cubo mezclado, parece de todo. Sí, eso parece una piña, te salen bordes por todo lado y da prácticamente miedo armar este cubo. Pero luego prácticamente es sencillo. Entonces, amigos, vamos con la siguiente pausa y continuamos con los cubos que me llegaron hasta esta fecha. Les presento el cubo número 9 que me ha llegado a la colección a lo largo de este año.
el Master Pyraminx de Shenzhou. Muy bonito. Esto tiene un giro suave, recomendado. Tiene cierta dificultad para su resolución, pero si sabes resolver un Pyraminx 3x3 no te va a resultar tan complejo, pero si debes prácticamente basarte en intuición para ubicar ciertas piezas. Pero muy entretenido la solución de este cubito, muy bonito. Los colores son llamativos, son prácticamente como claritos tirando a fosforescentes, pero muy bonito la pirámide. Y el 10º cubo que hasta la fecha de hoy me ha llegado a lo largo de este año, el Dino Cube o el cubo Dino de la marca Shenzhou. Cubo básico que yo recomendaría, debes tenerlo en tu colección. ¿Por qué? Porque como decía en lo que fue el unboxing y review de este cubito que fue hace poco, cuando tienes este cubo y comienzas a hacer lo que es la solución, entonces esto te va a ayudar a lo que es hacer movimientos de capas que puedes utilizarlos, esos movimientos en otros cubos. Entonces, muy bonito. Miren, lo mantengo así en la estantería porque incluso mezclado se lo ve elegantísimo. Entonces, amigos, con estos dos cubos les reitero que me han llegado hasta la fecha de hoy 10 cubos. Entonces la colección va creciendo, ojalá siga creciendo, ojalá se normalice lo que es el transporte en la situación de nuestro país para poder adquirir más elementos y poderles compartir con ustedes. Hasta aquí, amigos, este video en colaboración con nuestro amigo Mi Mundo de Cubos. Gracias a nuestro amigo por hacerme la invitación, con gusto la acepté. Si alguien quiere hacer algún tipo de video conmigo, tipo colaboración o lo que sea, si gustan, inclusive que los salude, por favor contáctenme porque debo coordinar unas cositas con ustedes. Hay mucho menor que a veces me pide que los salude, pero hasta yo no hablar con ellos no podría porque debo necesariamente pedir que me autoricen al menos utilizar su logo para que salga en el saludo. De lo contrario no podré porque me puedo meter en inconvenientes. Amigos, hasta aquí este pequeño video. Espero les haya gustado. Suscríbanse, denle like y compartan.